Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Bien, bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Ahora lo que vamos a ver van a ser glúcidos. Los glúcidos también son llamados carbohidratos, también son llamados hidratos de carbono, también son llamados sacáridos, y la principal función de todos estos azúcares, al final de cuentas, pues va a ser la función energética. Como bien ustedes saben, pues cuando una persona no se encuentra en óptimas condiciones porque quizás tiene sueño o tuvo un mal día, se le recomiendo darle un poco de azúcar para que pues recupere su vitalidad, y esta es la función como tal de los carbohidratos. Los carbohidratos se llaman así justamente porque tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, que son sus principales elementos. Van a cumplir otras funciones además estructurales y de reserva. Sin embargo, la principal función de los carbohidratos va a ser la función energética, como ya habíamos dicho. La segunda función, si las pusiéramos en orden, la segunda función sería la función de reserva. Cuando los carbohidratos se consumen en grandes cantidades, pues estos se van a reservar. ¿Y dónde los vamos a reservar? Principalmente va a ser en el tejido adiposo. Entonces, como los vamos a reservar en el tejido adiposo, pues se van a acumular haciendo los famosos gorditos. Los carbohidratos vamos a encontrarlos de dos tipos. Pueden ser simples o complejos. Los simples los vamos a encontrar como monosacáridos, es decir, solamente un azúcar, disacáridos cuando se juntan dos monosacáridos y oligosacáridos cuando se juntan de 3 a 10 monosacáridos. Por otro lado, los polisacáridos son más de 10 monosacáridos juntos y estos van a tener función de reserva y estructura. Entonces, los monosacáridos, como ya les había dicho, no se pueden descomponer por hidrólisis y tenemos 4 ejemplos de monosacáridos muy característicos, que ahorita los vamos a ver. Los disacáridos tenemos 3 principales ejemplos y son cuando dos monosacáridos se unen. Las uniones de estos dos monosacáridos se las tienen que aprender porque van a ser preguntas de examen. Los oligosacáridos, pues ya es cuando se juntan de 3 a 10 monosacáridos. Y los polisacáridos, como habíamos dicho, poli, por su raíz etimológica, pues significan muchos y esos muchos van a ser más de 10. Oligo, que significan pocos, pues van a ser de 3 a 10 monosacáridos. Entonces, los monosacáridos van a ser azúcares sencillos que no se van a poder desdoblar y vamos a tener dos diferentes grupos, el grupo aldehído y el grupo cetona, que los pueden ver en su imagen de abajo. El grupo aldehído va a estar con una fórmula química RCHO y el grupo cetona RCO y un R variable, ¿ok? Si tienen un grupo aldehído, pues se van a llamar aldosas, y si tienen un grupo cetona, se van a llamar cetosas. Y ese es el principal ejemplo de las aldosas y de las cetosas. Si se dan cuenta, lo que está sombreado, pues es el grupo funcional que cambia, ya sea el grupo de las aldosas o de las cetosas. Y dentro de las aldosas, pues tenemos la glucosa, la galactosa y la ribosa. Mientras que dentro de las cetosas tenemos la fructosa, la ribulosa y la acetona. Bueno, eso no es necesario que lo aprendan, esto realmente es mucha fórmula química y esto no viene en el examen. Sin embargo, pues sí es de importancia para ustedes. La isomería. Ya les había dicho que va a haber muchos monosacáridos que se van a parecer unos de otros. Dentro de todos los monosacáridos que conocemos, los más parecidos son la glucosa y la galactosa. Si ustedes se dan cuenta en el ejemplo que tenemos abajo, pues prácticamente parece que estamos viendo la misma configuración electrónica y los mismos elementos que se encuentran tanto en la glucosa como en la galactosa. Sin embargo, pues podemos ver que pues tienen una diferente ubicación. Si vemos en donde está el carbono número 3, pues bueno, estamos viendo que de un lado el grupo OH está hacia la derecha y de otro lado el grupo OH está hacia la izquierda. Cuando está hacia la izquierda el grupo OH se va a llamar levógiro y cuando está hacia la derecha se va a llamar dextrógiro. Entonces los isómeros
son precisamente eso. Es como si estuviéramos viendo una configuración electrónica y la estuviéramos viendo ante un espejo. Entonces, al verla en un espejo, pues estamos viendo prácticamente su parecido. Y esos son los isómeros. Son idénticos en su composición, porque si se dan cuenta, pues tienen el mismo componente de elementos. Sin embargo, en cuanto a su configuración en el espacio, pues van a ser similares. Y eso es lo que suelen preguntar en el examen también. ¿Cuáles son los isómeros? Entonces, aquí tenemos el ejemplo de la D-glucosa, de galactosa y de fructosa, porque la gran mayoría de los grupos OH pues están hacia la derecha y por eso se les pone D. Si estuvieran hacia la izquierda, pues se les pondría L y serían levófilos. Entonces, dentro de los monosacáridos ya habíamos dicho que tenemos 4 tipos importantes. La fructosa, como su nombre lo dice, es el azúcar de las frutas y se va a encontrar principalmente pues en las frutas, ¿no? Es un componente del disacárido sacarosa. Vamos a ver que los disacáridos pues van a estar compuestos de 2 monosacáridos y un monosacárido de la sacarosa va a ser la fructosa. Entonces, en el organismo, inmediatamente que se consume la fructosa, pues va a ser transformada a glucosa, que la glucosa va a ser el azúcar que va a estar recorriendo toda la sangre. Entonces, cuando nosotros consumimos alguna fruta o cuando consumimos miel, pues esta azúcar es utilizada de manera inmediata. Tenemos también la galactosa, que el principal prototipo son los lácteos, como su nombre lo dice, galactosa de lácteos. Lo vamos a encontrar principalmente en la leche. ¿Ok? En el ser humano es parte de los lípidos complejos y la podemos absorber a través del consumo de leche. Y la glucosa. La glucosa es el monosacárido más común de los tres. Es principal e importante en los seres vivos. Es una fuente importante de azúcar en el metabolismo y es lo que nosotros vamos a medir. Cuando nosotros acudimos al médico y vamos a una revisión de rutina, pues es muy común que se nos pida medir los niveles de glucosa en la sangre. ¿Y por qué se nos piden medir los niveles de glucosa en la sangre? Porque existe aquí en México muchas personas que son o que tenemos familiares con diabetes. Entonces, para ver el riesgo que una persona tiene de padecer no diabetes, pues es que le miden la glucosa en la sangre. La glucosa en la sangre siempre va a ser normal cuando sus niveles en 100 mililitros de sangre sean menores de 100 miligramos. Cuando los niveles son de 100 a 126 miligramos, estamos hablando de una persona que tiene prediabetes y a partir de 126 miligramos en ayunas se considera una persona diabética. Estos valores pues es importante conocerlos porque a partir de entonces se hace un diagnóstico de si las personas son sanas, si las personas tienen una propensión a tener diabetes o si las personas son francas diabéticas. Entonces, bueno, aquí les puse un ejemplo de una persona de 22 años que llega con la presencia de poliuria, que es el incremento en el número de las veces que va a hacer pipí, polidipsia, que es el número de veces aumentadas que va a defecar, y la polifagia, que es el número incrementado de veces que va a comer. Entonces, esos 3 datos clínicos, como tal, son la tríada de diabetes: poliuria, polidipsia y polifagia. Bueno, la persona es una persona, como podemos ver, obesa, de 105 kilos, y pues al ser una persona obesa, pues la real complicación que pueden tener esas personas, pues es que pueden realizar síndrome metabólico. ¿Alguien se acuerda qué era lo que habíamos escrito síndrome metabólico hace mucho tiempo? ¿No? Ok. El síndrome metabólico es un conjunto de enfermedades que principalmente se caracterizan por resistencia a la insulina, por aumento en los niveles de la presión de la sangre y por también tener niveles elevados de colesterol. Y bueno, pues al realizarle todos sus exámenes de laboratorio, nos damos cuenta que su sangre en 100 mililitros, pues es de 350 miligramos.
como ya habíamos dicho, pues los niveles normales de azúcar en la sangre son menos de 100. Entonces, al tener 350, pues estamos viendo que es una persona que tiene una gran propensión a tener diabetes. Y una prueba interesante que se hace en estas personas es la hemoglobina glucosilada. ¿Ustedes se acuerdan del nivel de vida normal de un eritrocito? Alrededor de 2 meses. Un poquito más. 120 días. Exactamente, 120 días. Entonces, la hemoglobina glucosilada lo que va a hacer es un estudio de la sangre que te va a sacar como tal muchas células de la sangre, y dentro de esas células de la sangre, así como va a agarrar células nuevas que van a ser eritrocitos que recién acaban de formarse, va a agarrar también células que pues ya tienen sus 120 días de vida y ya son los que más pronto van a morir. Entonces, al tomar una gran cantidad de células de la sangre, pues lo que va a hacer es va a medir los niveles de azúcar que tenías tú tanto el día de ayer, en el caso de los eritrocitos nuevos, como hace 120 días, que es en el caso de los eritrocitos pues, que tienen mayor tiempo de vida. En cuanto a la hemoglobina glucosilada, se puede realizar el diagnóstico de diabetes a partir del 6.5%. En este caso, la hemoglobina glucosilada es de 8, que quiere decir que está pues más incrementada de lo normal, y como yo les había dicho que el diagnóstico era a partir de 126 miligramos, pues esta persona que tiene 350 pues es una persona franca diabética. Y más o menos así es como se hacen los diagnósticos de diabetes en lo que es en el consultorio. Ustedes evidentemente ahorita no lo van a realizar, pero pues posteriormente cuando estén estudiando la carrera, pues ya esto se les va a hacer más fácil porque ya se tienen una idea de cómo es que se realiza el diagnóstico de la diabetes. Y bueno, esto son lo que yo les había dicho, y tienen las ganas de ir al baño muchas veces, de la poliuria, o si tienen una hambre excesiva, que es la polifagia, o si tienen una sed exagerada, que es la polidipsia. Aparte de todo esto, pues pierden mucho peso y tienen cansancio, pues esto incrementa mayormente las posibilidades de tener diabetes. Y pues de forma normal, pues también, aparte de los niveles de azúcar en la sangre, lo que se le debe de verificar a una persona, pues son los niveles de presión arterial y de frecuencia respiratoria, que los toman por edad según las personas, y que en algún momento hace 3 años les preguntaron los valores normales de frecuencia respiratoria en las personas. Entonces, pues también está bien que de repente sepan cuál es la presión arterial normal y cuál es la frecuencia respiratoria normal, la frecuencia cardíaca normal y la temperatura normal, que son estas diapositivas que las van a tener ustedes y que las pueden ver las veces que quieran. Entonces, como ya les había mencionado, pues vamos a considerar diabetes cuando la hemoglobina glucosilada va a ser de 6.5 o más. En el caso del caso clínico que tenía 8, pues ya es una persona francamente diabética. Las personas que no somos diabéticas, pues vamos a tener aproximadamente 5 de hemoglobina glucosilada o menos, o incluso un poco más, pero sin llegar al 6.5. Y en cuanto a la glucosa en ayuno, les había dicho que es 126 nuestro parámetro. A partir de 126 se considera como diabetes. De 100 a 126 es una persona que puede tener diabetes, y menos de 100 pues es una persona que no tiene factores de riesgo, o quizás sí tiene factores de riesgo, pero no es una persona que fácilmente vaya a caer en diabetes. Si nosotros nos encontramos en esa barra límite de prediabetes, pues lo que tenemos que hacer es modificar nuestro estilo de vida. Y como sabemos, pues realmente aquí en México pues estamos muy acostumbrados a un estilo de vida sedentario, consumiendo muchos carbohidratos, que como ya lo han visto ustedes, pues los carbohidratos son los azúcares, que al final de cuentas, aparte de una función energética, van a tener una función también de almacenamiento, y que muchos de estos los vamos a almacenar en el cuerpo, porque las cantidades o los requerimientos de energía que nosotros debemos de consumir, pues siempre sobrepasan la medida que nosotros necesitamos, y por eso que se acumulan. Precisamente por eso es que también las personas pues aumentan más de peso. Entonces ya vimos a los monosacáridos y ya vimos la importancia que tiene la glucosa en la detección de la diabetes. Ahora vamos a ver los disacáridos. Los disacáridos ya es cuando se juntan dos monosacáridos. Bueno,
la lactosa se encuentra en la leche de los mamíferos. Esta debe ser elaborada por el propio animal y pues los únicos seres que pueden degradar la lactosa pues son aquellos que nacemos mamíferos. ¿Por qué? Porque somos aquellos que vamos a estar acostumbrados a consumir leche. Y para consumir la leche pues necesitamos una enzima que se llama lactasa. La lactasa se va a encargar de como tal romper los enlaces de lactosa y poder sintetizar la leche. Ahora, algo importante también aquí, existen personas que no tienen esta enzima de forma adecuada, que no les funciona muy bien, y por eso existen personas intolerantes a la lactosa. Lo que se hace con este tipo de personas, pues bueno, es que se elaboran productos lácteos que no tienen la suficiente lactosa, o que en su caso ha sido deslactosada, por eso que existe leche que es deslactosada. La leche deslactosada es aquella que no tiene lactosa. ¿Por qué? Porque las personas pues no tienen la enzima lactasa. Entonces ahora ya entienden por qué existe leche deslactosada. Y la maltosa como tal no la vamos a encontrar en el cuerpo humano. Esa solamente lo vamos a encontrar como pequeños metabolitos. Este lo vamos a encontrar en la degradación del almidón. Y la maltosa pues va a ser sintetizada igual por una enzima que se va a llamar maltasa. Pero no es de importancia en el ser humano. La que sí es de importancia es la lactosa. Y aquí es lo que veíamos, la lactosa es un componente de la leche, que la vemos exclusivamente en los mamíferos y que necesitamos en el cuerpo de la lactasa para desintegrar la lactosa. Si no, en todo caso, pues seremos intolerantes a la lactosa. Se tiene que una persona, pues, debería de consumir o debería de tolerar hasta 12 gramos de lactosa. Pero pues hay personas que no la pueden absorber de forma adecuada porque no tienen esa enzima y entonces a partir de esta cantidad pues ya empieza a hacer problemas en el organismo. Rara vez existe intolerancia a la lactosa del nacimiento, sin embargo pues también se ha descrito y también es algo cierto. Y los polisacáridos, como ya les había dicho, pues es cuando tenemos más de 10 monosacáridos. Los oligosacáridos no los vemos porque realmente los oligosacáridos no se los preguntan y no tienen una importancia biológica. Pero los polisacáridos sí. Y la celulosa es uno de los polisacáridos más importantes. La celulosa la vamos a encontrar en plantas, no la vamos a encontrar en los animales. Y va a estar en las plantas formando precisamente ese material como duro de la planta, va a ser parte de la celulosa. Es un compuesto que va a servir de sostén. Y bueno, como el hombre no puede sintetizar la celulosa, pues personas que lleguen a consumir un pedacito de planta, pues inmediatamente les va a dar diarrea. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la enzima que va a ser encargada de desbaratar la celulosa. El glucógeno dentro de los polisacáridos es el más importante en los animales y el más importante en nosotros también. Porque este glucógeno va a favorecer la gluconeogénesis y la glucogenólisis. La gluconeogénesis es la formación de nueva glucosa y la glucogenólisis es digamos que la transformación de glucosa viejita en glucosa nueva. Entonces, este glucógeno pues nos va a servir principalmente en los animales y va a ser importante en el proceso de la insulina. Aquí vamos a ver un páncreas, que el páncreas va a sintetizar dos tipos de hormonas, tanto la insulina como el glucógeno. Entonces, la insulina la va a realizar o la va a sintetizar a través de las células beta del páncreas. Entonces, cuando nosotros tenemos mucha azúcar en la sangre, pues necesitamos insulina. La insulina la vamos a realizar en el páncreas. Entonces, la insulina lo que va a hacer es que va a atrapar a la glucosa que está en la sangre y la va a meter a todas nuestras células. Pero si nosotros consumimos mucha azúcar, pues también el páncreas no va a tener la suficiente capacidad de fabricar tanta insulina como nosotros quisiéramos. Y entonces, por eso muchas veces, pues también vamos a producir diabetes, porque quizás la producción de insulina sí sea buena, pero nuestras
cantidades incrementadas de consumo de azúcar, pues son muchas que no le damos chance al páncreas que reaccione. El almidón es otro de los polisacáridos importantes y es una mezcla de amilosa y amilopectina. Esto lo vamos a encontrar principalmente en las plantas. Y la quitina es un polímero, es igual a un polisacárido, tiene más de 10 monosacáridos y va a ser el principal componente de la pared celular de los hongos y del exoesqueleto de los artrópodos. Un ejemplo pues importante, ¿han visto a las cucarachas? Yo creo que todos ubicamos una cucaracha y lo desagradables que son. Bueno, pues estas cucarachitas o estos animales, o en los artrópodos, o por ejemplo en las arañas, su esqueleto y lo que truena cuando las aplastas es toda la quitina, que es como tal, como si fuera un armazón que los protege ante cualquier estímulo. Y pues es uno de los principales polisacáridos que nosotros estamos estudiando. Y bueno, pues hasta aquí llega como tal la presentación de glúcidos. No sé si tengan alguna pregunta para que nosotros la respondamos en este momento. Sí, una pregunta. ¿La glucosa es energía inmediata? O sea, ¿proporciona energía inmediata? Sí, la glucosa proporciona energía inmediata y también la fructosa. La fructosa yo creo que un poquito más que la glucosa, porque la glucosa de hecho nosotros la podemos obtener de algunos tejidos cuando nos falta azúcar, por medio de la gluconeogénesis, que es la formación de nueva glucosa. Ajá, porque llegan a haber unas preguntas en el examen, perdón, que carbohidratos, perdón, ¿es los que proporcionan energía inmediata? Sí, bueno, los carbohidratos son todos Ah, los que hemos visto, todos, desde los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Son absolutamente todos. Entonces, cuando hablas de polisacáridos, pues es todo lo que vimos. ok, gracias. Aquí en el chat me pone, la insulina es beta y el glucagón es alfa. Sí, perdón, no sé si lo dije al revés, pero las células beta del páncreas son las que producen la insulina y las células alfa del páncreas son las que producen el glucagón. Si lo dije de manera errónea, pues hago la corrección. ¿Alguien más que quiera aportar con algo? A ver, vamos a ver si hay otra. Creo que se refiere a la diferencia de energía de los lípidos. No entiendo la pregunta. Bueno, repasen mucho lo que son carbohidratos. Esto, pues realmente no es como que les vayan a venir 20 preguntas de carbohidratos. Quizás lo que más les pregunten es de dónde obtenemos la glucosa, de dónde obtenemos la galactosa, de dónde obtenemos la fructosa. Entonces, estudien de dónde se obtienen esos azúcares y estudien bien su composición. Estudien también un poco sobre la isomería, porque hace 2 años vino un ejercicio sobre isómeros, detectar si eran levógeos o si eran dextrógidos. Entonces, pues vayan viendo cuáles son los grupos funcionales importantes para que detecten inmediatamente si son levógeos o dextrógidos, ¿vale? ¿Alguien más que quiera aportar algo o decir algo? Bueno, nada más para recordarles, creo que esto sí no se los dije, pero cuando vemos los disacáridos, por ejemplo, en el caso de la lactosa, es la unión de 2 monosacáridos. Los monosacáridos de la lactosa
son la glucosa y la galactosa. La glucosa y la galactosa, cuando se juntan, forman la lactosa. Y existe una enzima que se llama lactasa, que es la encargada de desintegrar la lactosa. Si no tenemos esta lactasa, entonces tenemos intolerancia a la lactosa. Por otro lado, la maltosa, pues es la unión de dos glucosas. Y la enzima que se encarga de desbaratar a la maltosa es la maltasa. Y de la sacarosa, que también es otro de los disacáridos que vimos, la sacarosa está compuesta por una glucosa y por una fructosa. Y entonces la enzima que se encarga de desbaratar la sacarosa, pues es la sacarasa. Estudien bien esto de los disacáridos, estudien bien acerca de monosacáridos y pues aquí les dejo esta imagen de diabetes y prediabetes para que también la estudien, porque pues a partir del día de hoy ya ustedes son muy capaces de detectar cuando una persona tiene diabetes y cuando no tiene diabetes. Simplemente vayan con los estudios que se han sacado sus familiares, vayan a los niveles de glucosa en la sangre y vayan a ver si tienen 100, si tienen 126 o si tienen menos de 100 y pongan en práctica sus conocimientos. Los conocimientos que no se ponen en práctica son aquellos que se olvidan fácilmente, entonces pues vayan poniendo en práctica todo lo aprendido el día de hoy. Nos vemos dentro de 1 hora